siendo hospitalizada son personas que no decidieron, por alguna razón, no vacunarse. Entonces el pico de esta cuarta ola es enorme y los vacunados está bajito y los vacunados con refuerzo más bajito todavía. Entonces, las vacunas sí funcionan y creo que, bueno, siempre se deja un poquito a la libertad de cada quien, pero me parece que es absurdo que la gente no se vacune, ¿no? O sea, teniendo una solución al problema, pues, ¿por qué decidir, correr el riesgo y exponer a nuestros seres queridos y la gente con la que convivimos al riesgo? Y ya cuando la gente está en el hospital muy enferma, pues ya quiere vacunarse, pues ya no. Digo, se han vacunado millones de personas en el mundo, no nos estamos explotando, no sé, estas teorías de conspiración que luego se esparcen son absurdas. Bueno, vamos a empezar. Entonces, por favor, pues mándenle a Marisela su comprobante para cumplir con este requisito de la comisión. Bueno, vamos a seguir con el tema de esta semana, que es, pues, cómo, digamos, transmitir este concepto de que el DNA se organiza estructuralmente en algo más complejo que la doble hélice. Sabemos que sí forma, pero hemos dicho que el DNA no se encuentra en ningún organismo, se encuentra libre de proteínas. Hay una cantidad enorme de proteínas asociadas al DNA y algunas de ellas, las más abundantes, tienen una función estructural, son las histonas. Vimos la estructura del octámero de histonas, el nucleosoma, como pues la unidad de la cromatina, que así llamamos a este complejo proteína ácido DNA, pues como la unidad estructural es el nucleosoma, ¿no? Que es el octámero, los 145 pares de bases, más los nucleótidos que unen en una partícula, el núcleo de una partícula con el siguiente, ¿no? Entonces al final son como 200 nucleótidos, el octámero de histonas. Y otra más que les voy a presentar el día de hoy, una histona que no hemos hablado, pero que también es importante. Y entonces la importancia de revisar este tema de la cromatina básicamente estriba, digamos, el mensaje es pues que no es tan simple como inicialmente pensamos, de que conociendo la secuencia de nucleótidos en el DNA, pues íbamos a poder deducir cómo funciona, y ya ahí estaba toda la clave para entender no solo las cosas, los procesos bioquímicos y moleculares, sino emociones en el ser humano. Entonces eso pues ya quedó descartado. Efectivamente, las instrucciones de los seres vivos que dan las capacidades y limitaciones a los seres vivos está escrito en el DNA, pero eso es solo parte de la historia. El siguiente nivel es cómo se utiliza la información en el DNA, ¿no? Entonces,
Esto vimos la vez pasada que la cromatina, hay dos tipos de cromatina, la eucromatina o cromatina relajada, que está accesible a las proteínas que pudieran en un momento dado utilizar esa información, y que también hay heterocromatina, que es cromatina condensada, compacta, empaquetada de una manera tal que impide que ninguna proteína pueda accesar la información ahí, ¿no? Son como un archivo cerrado a la maquinaria molecular de la célula. Y también dijimos que en general la célula puede alternar entre estos dos estados y tener control hasta cierto punto. La vez pasada también hablamos de cromatinas o heterocromatina que se forma, que es permanente prácticamente, ¿no? Entonces un ejemplo es el cromosoma X de las mujeres. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, pero solo uno les funciona. El otro está compactado como heterocromatina y no se expresan los genes ahí presentes, ¿no? Sin embargo, lo que hablamos de es dinámico el intercambio entre la eucromatina y la heterocromatina, pues también se aplica aquí porque cuando se divide una célula, se tiene que replicar la totalidad de su genoma, incluido las partes compactas formando heterocromatina. Y para que eso ocurra, pues se tienen que relajar esa cromatina para que se pueda replicar ese DNA. Pero en cuanto se replica, se vuelve a empaquetar como estaba. Es algo muy interesante. Bueno, entonces vamos a ver un poquito más sobre este tema y mañana el equipo 2 expondrá las lecturas, al menos un par sobre este tema. Entonces, la clase pasada dijimos que el collar de perlas, o sea, los nucleosomas estirados, forma lineal, no existe en la célula, lo que existe es la fibra de cromatina de 30 nanómetros. Entonces, si uno lisa, rompe el núcleo de una célula y utiliza un microscopio lo suficientemente poderoso como el microscopio electrónico, pues puede ver, esta estructura. Esta estructura existe fisiológicamente y pues se cree que son nucleosomas empaquetados y dijimos que hay al menos dos modelos, modelo del zigzag y el del solenoide. Pues esos detalles, pues bueno, son importantes, pero al final, pues independientemente del modelo que sea, esto existe fisiológicamente. Ahora, esta fibra de cromatina es la que se tiene que empaquetar todavía a mayores niveles para formar heterocromatina. Y hay diferentes grados de compactación. El extremo máximo es el cromosoma mitótico. Bueno, la vez pasada dijimos que el octámero de histonas tiene 2 unidades de cada una de 4 proteínas diferentes, muy parecidas entre sí, que llamamos histonas. La histona H2A, la H2A aquí, dijimos que hay 2. Aquí hay 2 de H2A, H2B, H3 y H4. Dijimos que el inicio de la proteína, el extremo amino terminal, protruye, se proyecta del octámero bien empaquetado de proteínas. Entonces les llamamos las colas de las histonas. Es el principio de la proteína. Todas las proteínas se empiezan a sintetizar en los ribosomas por el extremo amino terminal. Las proteínas tienen un extremo amino y uno carboxilo, así como el DNA tiene un extremo 5' y 3'. Bueno, entonces estas colas de las histonas, aquí se ve muy bonito cómo
pues quedan expuestas, salen del octámero, ¿no? Acuérdense, son 147 nucleótidos los que se enrollan en el octámero. Aquí a la derecha está otra representación. Y estas colas pueden asociarse con los nucleosomas vecinos con más o menos fuerza para pues hacer más denso el empaquetamiento de la cromatina. Se ha visto que las colas de las histonas H4 tiene un papel más importante en unir fuertemente los nucleosomas vecinos entre sí. Aquí les presento a un nuevo miembro de la familia de las histonas que tiene un papel importante en la estructura de la cromatina, en general la estructura de la cromatina. Es la histona H1. Esta histona H1 no se las había presentado antes porque no forma parte del octámero, no es de la partícula, sino que hay una sola molécula de histona por nucleosoma y se coloca sobre el octámero y cambia la dirección del DNA para que no se siga enrollando más y pase se aleje de esta partícula de nucleosoma. Eso es lo que se ha visto que es la función. Si no estuviese ahí, pues se enrollaría más el DNA. Y dijimos que nada más le da 1.7 vueltas la molécula de DNA a cada octámero y se aleja. Pues ese alejamiento, ese cambio en la dirección está dado por esta molécula de histona H1. Miren, aquí está un modelo bonito donde tenemos el octámero en amarillo, tenemos el DNA en rojo dándole la vuelta, unido fuertemente por un número grande de enlaces de todo tipo. Dijimos, hay 142 puentes hidrógeno, muchas interacciones hidrofóbicas, puentes salinos entre los fosfatos negativos del DNA y las argininas y lisinas en las histonas. Dijimos que estas proteínas, al menos una quinta parte tiene lisinas y argininas, son lisinas y argininas cargadas positivamente. Entonces hay interacciones eléctricas muy fuertes. Y está posicionada la histona H1 justo como les había mostrado en el esquema anterior. Esta es otra forma de representarlo. Esta es otra. Vean cómo aquí tenemos una estructura compactada y un nucleosoma. Entonces está bonito cómo nos comunica la idea, ¿no? De que la unidad de la cromatina es el nucleosoma. Y se ha visto que esta histona H1 que les estoy presentando tiene un papel importante en el grado de compactación de la cromatina. A diferencia de las otras histonas, aquí hay más variación en la secuencia de esta proteína. ¿Se acuerdan de las otras? Dijimos que prácticamente el del chícharo y la secuencia de la histona H4 del chícharo y la de la vaca es prácticamente idéntica. Hay solo dos aminoácidos distintos entre ambas proteínas. Aquí hay mayor variedad en la secuencia y hay varias proteínas que se expresan por célula. Bueno, ahorita les voy a mostrar que, o sea, ahí la cromatina no tiene que ser todo o nada en cuanto a
digamos, un cromosoma. El cromosoma X de la mujer que está todo inactivado es como una excepción. En general, lo que ocurre es que en un cromosoma, pues una región es heterocromatina, luego es eucromatina, y son tan grandes los cromosomas que pues hay espacio para organizarse de una manera u otra. Regiones distintas del mismo cromosoma, de cientos de millones de nucleótidos, ¿no? Se ha visto que, digamos, cuando se forma, la gente que ha estudiado los mecanismos moleculares involucrados en la formación de la heterocromatina, han visto que se origina en un sitio y luego se propaga. Es interesante, vamos a ver un poquito más sobre eso. Se propaga. Ahora, no podemos dejar que esa heterocromatina se propague a todo el cromosoma, porque queremos silenciar solo esta parte, digamos, ¿no? Y no la vecina, porque ahí queremos que sea eucromatina, porque luego hay genes que queremos expresar, ¿no? Entonces se han identificado varias secuencias específicas que funcionan como barrera a la propagación de la heterocromatina. Es interesante, ¿no? Y si se quita esta secuencia, entonces la región de heterocromatina se propaga más allá de donde normalmente lo hace. Y también, si agarran esta secuencia de nucleótidos y la ponen en otro lado, pues funciona bien como barrera para detener la propagación de la cromatina. Se ve complicado, pero en realidad lo único que nos dice es, dice aquí, temprano en el desarrollo embrionario, la heterocromatina se forma y se propaga en regiones vecinas de eucromatina hasta diferentes grados en diferentes niveles, ¿sí? En diferentes células, perdón. Entonces, no es así como tan preciso, ¿no? Aquí lo que nos dices un poquito existen aquí, por ejemplo, clonas de células en donde el gen 1... Entonces, tenemos una región de heterocromatina en verde, en donde no se expresan los genes, y una región vecina de eucromatina con estos genes, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, si no hay heterocromatina, pues se expresan los 5 genes acá arriba. Si la heterocromatina se propaga hasta incluir el gen 1, pues ya no se expresa ese gen. Pero los otros del 2 al 5 sí. Entonces tenemos clonas, un tipo de células que inactivan solo ese gen. Pero esa propagación puede propagarse a más y llevar a la inactivación de los primeros 3 genes. Y se pueden identificar genes así. O también hay clonas de células en donde no se inactiva ningún gen. Todo esto se ha determinado experimentalmente. Entonces, ahora es muy curioso que una vez que en una célula se ha establecido un patrón de propagación de la cromatina, eso se hereda con cada división celular. Eso es como que llama mucho la atención. La propagación precisa, más bien, la propagación de la heterocromatina no es
perfectamente controlado, pero una vez que se ha definido si se inactiva un gen o tres, va a haber células de todos estos tipos, son una mezcla de células. Una vez que se ha definido en una célula inactivar o hasta dónde va a llegar la heterocromatina, eso va a heredarse con cada división celular. Es algo muy interesante. Otro ejemplo es justamente la inactivación del cromosoma X. Entonces las mujeres, les digo, tienen dos. Cada célula, se supone que de forma aleatoria, en cada célula individual se elige cuál de los dos se inactiva, si el que viene de la madre o el del padre. Y en células vecinas puede ser diferente. Entonces las mujeres son un mosaico en ese sentido. Y eso es bien padre y les protege de muchos defectos genéticos, porque si tienen algún gen descompuesto en el cromosoma de la mamá, pues ese no va a funcionar en aquellas células donde se inactive el del papá y solo queda el de la mamá. Pero en la célula de lado se inactiva el otro, y entonces esa célula puede funcionar. Como las células en nuestros órganos son conjuntos de células, entonces algunas van a funcionar bien, otras no, y entonces no se nota un fallo. Entonces es algo muy padre. Aquí lo que les decía, justamente, que hay clonas en el desarrollo donde se inactiva de forma diferente. La cromatina se propaga hasta algunos distintos, ¿no? Aquí nuevamente se habla de la barrera de propagación de la heterocromatina. Este es un esquema de la mosca de la fruta. Drosophila melanogaster es un modelo que se usa mucho en el laboratorio para biología experimental. Hay laboratorios especializados. Este es un modelo muy útil. Tiene la desventaja de que no se pueden congelar las moscas como C. elegans, el gusano o la levadura. Entonces hay que estarlos propagando todo el tiempo, las cepas o mutantes de moscas que se tengan, hay que se contienen en unos frascos, en unos tubos de vidrio ancho con medio, un tapón de algodón, pero siempre se escapan algunas, y los laboratorios que trabajan con moscas alrededor siempre hay mosquitas ahí volando. Y lo que está en rojo es el ojo compuesto de la mosca. El semestre pasado vimos un poquito, ¿no?, que cada umatidia es como un ojo individual nuestro que enfoca la luz independientemente de los demás, etc. Bueno, normalmente hay un gen que se llama white, que es el responsable del color rojo de la mosca. Cuando se expresa, entonces tenemos una región vecina al gen white de heterocromatina, pero hay una barrera que impide la propagación de esta zona hacia el gen. Pero luego hay inversiones cromosómicas extrañas, poco frecuentes, raras, en donde el gen queda vecino a la zona de heterocromatina. Y ya nada más por ese hecho de quedar vecino, se inactivan el gen, pero solo en algunas células. Entonces, cuando el gen se expresa todo rojo, cuando ocurren estas inversiones, hay partes del ojo que son blancas. Y esas partes están generadas de una célula en donde ocurrió esta inversión. Y entonces, por quedar cerca de la heterocromatina, hay silenciamiento del gen y por lo tanto ya no se ve rojo. Entonces, nuevamente, pues la información no solo está contenida en la secuencia de aminoácidos, de nucleótidos del DNA, sino también está determinada por el grado de compactación de la cromatina. Ahora vamos a ver cómo se regula ese grado de compactación a nivel
molecular. Lo que tenemos en la cromatina pues es DNA y proteínas. El DNA también sufre modificaciones después de hecho, también se metila, etcétera. Pero las modificaciones que tienen un efecto mayor en la formación de la cromatina o en determinar el grado de compactación de la cromatina y en muchas reacciones del metabolismo de la cromatina son modificaciones post-traduccionales en la cola de las histonas. Entonces, esa primera porción de las histonas que proyectan fuera del octámero de histonas se modifican de muy diversas maneras y esto va a atraer proteínas que a su vez van a reclutar a otras. O sea, primero se atraen proteínas que reconocen la modificación post-traduccional y esas proteínas sirven como puente para atraer a otras proteínas que van a ser las que trabajen sobre el DNA. A lo mejor lo relajan, lo replican, lo reparan, etc. Pero vamos a ver qué tipo de modificaciones ocurren en las colas de las histonas, cuáles son las modificaciones más frecuentes. Entonces, dos de las modificaciones más importantes es la metilación o acetilación. Ustedes saben, si hablamos de la metilación de una proteína, significa que se adiciona un grupo metilo. Si hablamos de acetilación, pues un grupo metilo es CH3, ¿no? Y si hablamos de acetilación, pues se une un grupo acetato o acetilo, que es, si recuerdan química orgánica, pues es el acetato CH3 y COH. Y entonces esto que está en amarillito es cómo queda el grupo acetilo unido al aminoácido modificado. Aquí estas modificaciones ocurren principalmente en el grupo amino adicional de la lisina. La lisina, como todos los aminoácidos, tiene su grupo amino y su grupo carboxilo unidos a un mismo carbono que llamamos carbono alfa. La cadena lateral de la lisina tiene todos estos CH2, CH2, CH2 y al final tiene un grupo NH adicional igual al de acá, pero está libre y normalmente pues en lugar del acetato hay un hidrógeno, ¿no? Cuando se acetila, pues en ese hidrógeno se forma se une covalentemente el acetato. Originalmente es así, NH3 está metilado y por eso la carga a pH fisiológico está protonado, perdón, y confiere carga positiva. Este amino o se acetila o se metila. Aquí arriba en inglés dice que son reacciones que compiten. Entonces, el mismo aminoácido puede acetilarse o puede monometilarse, dimetilarse, se unen dos metilos. Acuérdense, el nitrógeno tiene 3 hidrógenos, 3 protones. Bueno, cada uno de esos 3 puede se puede formar un enlace covalente con un metilo, de tal manera que la lisina se monometile, dimetile o trimetile. Cada una de estas modificaciones la hacen enzimas pues distintas, ¿verdad? Tiene su sitio activo que reconoce el sustrato, etc. Y cada modificación es reconocida por una proteína distinta y tiene un, entre comillas, significado distinto. En general, la acetilación
remueve la carga neta positiva de la lisina. ¿Se acuerdan? La lisina se abrevia en una sola letra como K. Y yo les dije anteriormente, el empaquetamiento o la unión fuerte del DNA al octámero de histonas depende en gran medida de estas interacciones electrostáticas o puentes salinos. La lisina es positiva, el DNA es negativo por el exceso de fosfatos. Cuando las histonas se acetilan, se está removiendo carga a la histona y por lo tanto el DNA se une menos fuertemente al octámero de histonas. Entonces, en general, la acetilación se asocia con formación de eucromatina y expresión de genes. En general, pero siempre la biología es más compleja que esto, ¿no? Ahora, una vez que una lisina se acetile, pues ya no puede ser metilada y viceversa, ¿no? Dijimos, son reacciones que compiten. Y esta modificación post-traduccional de las histonas, metilación o acetilación, es tan dinámica como la fosforilación. Entonces hay enzimas que adicionan la marca covalente a las proteínas y hay enzimas que remueven esa marca. Es una modificación reversible, dinámica, se regula por las células de acuerdo a las necesidades de la misma, ¿no? Como podrían esperar, las histonas son proteínas y también pueden ser fosforiladas. Y pues también estamos al fosforilar adicionando una carga negativa que va a impactar negativamente en la unión de la histona con el DNA, ¿no? Porque el DNA es negativo. Si la histona se hace negativa, pues va a haber repulsión de carga. Bueno, esto es nada más, les repito lo que ya les dije. Tenemos el octámero de histonas en amarillo. En verde están las colas de las histonas H2A, que hay dos, ¿se acuerdan? H2B también hay dos, pues de cada una hay dos. Aquí está la H3, está más larga, H4. Este es de lado y este es desde abajo, ¿no? En otra perspectiva, y vean qué bonito se expresa las colas, ¿no? En verde. Están rodeando, salen. Y aquí son los primeros 30 aminoácidos de las proteínas. Les dije que eran colas, pero no les dije qué tan grandes eran. Y entonces ya les dije que estas histonas sufren estas modificaciones en esas colas. Se pueden acetilar, trimetilar, esto en lisinas. Se puede haber raramente en argininas, pero también, ahorita vamos a ver, la fosforilación. Ustedes ya saben, yo les dije el semestre pasado, ocurre en serina o treonina, pero también existen estas otras 4 modificaciones. Puede haber una ADP-ribosilación del ácido glutámico. El glutámico se representa por una E. Se puede ubiquitinar, es decir, se le puede unir covalentemente a esta proteína pequeña llamada ubiquitina. Se puede sumoilar, puede haber una sumoilación. Hay una proteína pequeña parecida a la ubiquitina que se llama sumo, como la lucha japonesa, y creo que el nombre se lo dio pues un japonés. Entonces también puede pegarse y también se puede biotinilar. Entonces, todas estas cosas se pueden hacer en las colas de las histonas y por un lado puede afectar la fuerza con la que el octámero se une al DNA, afecta como un octámero, la fuerza con la que un
octámero de histona se une con el vecino. Y más importante, estas modificaciones postraduccionales pueden, forman un blanco de unión para muy diversas proteínas. Ahorita vamos a ver más sobre el tema. Entonces va a haber proteínas que reconocen estas modificaciones y pues esas proteínas en general no hacen gran cosa, sino atraer a otras proteínas que son las que van a trabajar sobre el DNA o sobre la cromatina. Y ahorita vamos a ver ejemplos. Miren, esta es una forma más entendible de comunicar este mensaje, de que las colas de las 4 histonas del octámero se pueden modificar de muy diversas maneras. La A rosita simboliza acetilación, la P amarilla. Entonces la acetilación, vean, donde quiera que haya una A, quiere decir que ese residuo, la lisina 5, la lisina 9, la lisina 13 y 15, en la histona H2A, se puede, o se ha visto que se acetila. En la H2B, la lisina 5, la 12, la 15, la 20, la 23 y la 24. En la H3 vemos la lisina 9, la 14, la 18, la 23, la 27. Y acá la 5, la 8, la 12, la 16 y la 20. Entonces no vimos que ninguna arginina se acetilara. Era lo que andaba buscando. Pero vean, la M azul sí se puede. La arginina, que se simboliza por la R, sí se puede metilar. Y también las lisinas, si vean, lisinas que han sido acetiladas, también se pueden frecuentemente metilar. Aquí arriba está lisina, se metila o acetila. Acá tenemos otra arginina que se metila. ¿Alguna pregunta hasta aquí de alguien? ¿De qué depende que sea una metilación o una acetilación? ¿Son enzimas las que trabajan haciendo eso? Sí, son enzimas que catalizan la adición de la modificación, ¿no? La metilación, se llaman metiltransferasas las que ponen la metilación o acetiltransferasas. Y hay enzimas que la remueven. Y pues es bien interesante conocer cómo se regulan estos, ¿no? Es como la fosforilación, ¿no? Hay sinasas que ponen el fosfato, fosfatasas que lo remueven y pues eso ocurre bajo ciertas condiciones que se regula, que se investigan activamente, ¿no? Ahora, aquí es mucho más complejo porque son numerosas las modificaciones, ocurren en diversas, acuérdense que estas proteínas, estas 4 histonas forman un complejo. Entonces, todo esto puede potencialmente ocurrir. Y lo que se ha visto, y vamos a ver más adelante, es que las proteínas que leen estas modificaciones generalmente reconocen más de una modificación. Y solo cuando están esas modificaciones de forma simultánea, se puede pegar esta proteína grande para que pueda tener estos 2 dominios. Ahorita vamos a ver más. O pueden ser varias proteínas, donde cada una reconozca una modificación. Y entonces, ¿cuándo y por qué ocurran estas cosas? Pues eso pues depende de la célula y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, digamos, un ejemplo así de entrada fácil de entender es regular la expresión de
de un gen. Entonces puede ser que un gen, hay genes que se requiere que se expresen todo el tiempo, pero hay genes que no se expresan a menos que se requiera el producto. Entonces, solo bajo ciertas condiciones. Entonces, y en general estas modificaciones ocurren en las regiones reguladoras del gen. Entonces, el promotor está modificado de tal manera que no se exprese. Pero si se requiere que se exprese el gen, entonces se modifica, se cambian esas, las modificaciones de tal manera que sí se pueda expresar. Y es de las maravillas cómo sabe la célula, cómo le hace, etcétera, ¿no? Entonces, pero es algo en general dinámico. Aquí está en los nombres, o sea, en la acetilación se cataliza por HATs, Histone Acetyl Transferases. Entonces son transferasas de acetilo en histona, no sé muy bien cómo se traduzca al español, pero bueno, son enzimas que transfieren el acetilo a las histonas, que unen covalentemente el acetilo a las histonas, que acetilan las histonas o HATs. Y el reverso de la moneda, la remoción de ese acetato, es la desacetilación es llevada a cabo por HDACs o Histone Deacetylase Complexes, complejos desacetiladores de histonas, supongo. Y lo mismo con la metilación. Entonces hay enzimas que funcionan como metiltransferasas de histonas y enzimas que remueven el metilo de esos sitios. Son desmetilasas de histonas. Como les decía, estas modificaciones son dinámicas, son reversibles. Entonces es como la fosforilación de proteínas, que es una modificación a la que estamos con la que estamos más familiarizados, ¿no? Bajo ciertas condiciones, una proteína se fosforila porque así se requiere en ese momento. Y esto funciona como señal, se recluta una proteína, se hace el trabajo, se resuelve y luego una fosfatasa remueve el fosfato y ya se queda sin la modificación. Entonces es algo muy bonito, dinámico, funcional, se adapta a las funciones, ¿no? Nuevamente aquí ahondamos un poquito en por qué y cuándo ocurren estas modificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero, para que un gen se exprese, se requieren proteínas llamadas factores de transcripción. Estos factores de transcripción, o sea, son proteínas que se reclutan, que se unen a la región reguladora del gen y que generalmente terminan reclutando a la maquinaria basal de transcripción, a la RNA polimerasa 2 y todos sus amigos, que son un montón. Entonces, tal vez uno puede imaginar una situación en donde, bueno, uno se pregunta, ¿por qué mecanismos un factor de transcripción estimula la transcripción? Y una posibilidad es esta. Se recluta el factor de transcripción, se une a una secuencia específica de nucleótidos y ese factor recluta a enzimas que acetilan esa región. La acetilación de las histonas, les decía, remueve la carga neta positiva de la lisina y por tanto la fuerza de unión al DNA. Se relaja el DNA y permite la posterior unión
de la RNA polimerasa y sus amigos para que se transcriba el gen y se haga el RNA mensajero, ¿no? Entonces, el chiste de la modificación de las histonas es, pues por un lado, directamente pueden alterar la fuerza de unión con el DNA, pero lo más importante es que recluten a otras proteínas, como les decía antes. Y diferentes modificaciones en diferentes histonas, bueno, diferentes modificaciones en diferentes aminoácidos de las diferentes histonas. Entonces vean la combinatoria. Son muchas modificaciones, son muchos residuos modificados en las colas en esa región y son varias proteínas las que se modifican. Entonces la combinatoria hace que pues, sea muy complejo estudiar todo esto. Y al principio pues era incomprensible y poco a poco se ha ido aclarando el asunto, ¿no? Hay mucho por descubrir, por supuesto, pero hay algunas cosas que sí podemos estar seguros ahora, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, esta modificación, la trimetilación de una lisina específica de la histona H3, sirve como superficie de unión de la HP1. Y la unión de esa proteína, de alguna manera, fomenta, facilita la formación de la heterocromatina y su propagación. Esto es justo lo opuesto a lo que les había dicho arriba. Entonces va a haber modificaciones que relajen la cromatina y faciliten que otras proteínas puedan unirse y trabajar en el DNA. Y hay unas que hacen lo opuesto, ¿no? Van a fomentar, van a facilitar la formación de heterocromatina, la compactación y por lo tanto el empaquetamiento y a limitar el acceso de proteínas al DNA. Y abajo les puse, de forma general, pues el conjunto de las histonas determina si un gen se expresa o no. Viendo, perdón, hay algunas marcas que ya se asocian con la expresión de genes. Entonces uno puede buscar estas marcas en regiones en el promotor del gen y tener una idea de si se expresa o no, porque ya existe esta previa asociación de unas modificaciones con la expresión. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. Es un tema complejo, pero muy bonito. Esto es dentro del campo de la epigenética, por encima. Es un nivel, una capa de regulación adicional a la secuencia de nucleótidos. Bueno, y para complicar un poquito más las cosas o hacerlo más interesante, les platico que hay variantes de las histonas que ya vimos constituyen el octámero. Entonces, por ejemplo, para la histona H3, esta es una de las 4, existen 2 variantes muy importantes, que es la histona H3.3, que difiere de la clásica en estas barritas azules. Solo en este aminoácido es diferente. Aquí hay en el pliegue de histonas, ¿se acuerdan? Yo les platiqué, son 3 hélices alfa, una grande en el centro y 2 pequeñas, unidas por 2 haces a la central. En este pliegue hay 3 aminoácidos diferentes, y en la parte azul hay una distinta. Y el SEMP-A es otra variante de la histona H3 que tiene una inserción representada aquí por el cuadro café, que forma un asa, ¿no? Y esto lo que significa es centromeric protein o centromere protein A. Esta variante
La anterior, perdón, la H3.3 se asocia con activación transcripcional. Y la de abajo se localiza exclusivamente en la región del centrómero y es importante para la formación del cinetocoro. ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos que el centrómero es una de las 3 regiones funcionales de los cromosomas y que es esencial para la distribución de los cromosomas a las células hijas en cada división celular. El centrómero es DNA o cromatina, ¿verdad? Porque es DNA asociada a las histonas y a una histona particular que no se encuentra en ningún otro lado más que en el centrómero. Y esa región lo que hace es facilitar, permitir la formación del cinetocoro, que es un conjunto grande de proteínas que van a constituir la superficie sobre la que se unen los microtúbulos, que son los componentes celulares que van a jalar los cromosomas, a repartirlos, a jalarlos a polos opuestos de la célula para formar 2 juegos idénticos. Abajo tenemos a la histona H2A original y hay 3 variantes distintas. La H2AX, que tiene esta parte amarilla diferente a la original. Esta se asocia con recombinación y reparación del DNA. Ahorita les digo un poquito cómo funciona. La H2AZ, en esta parte rosita para simbolizar que es distinta, se asocia con la expresión de genes, segregación de cromosomas, y la macro H2A, está más grandota. Todas tienen el pliegue de histonas y la cola aminoterminal igual, pero tiene esta parte roja distinta a la original, y esto se asocia con represión transcripcional y la inactivación del cromosoma X. No hay variantes de la histona H4. Ahora, ¿cómo ocurre este asunto? Por ejemplo, ahorita vamos a ver un poquito más, pero por ejemplo, cuando una porción del genoma se daña, la célula reemplaza en la zona, en los octámeros de histona asociados al DNA dañado, se reemplaza la histona H2A por la H2AX. La introducción de esta variante señala río abajo que hay daño y que debe ser reparado, e inicia el proceso de reparación. Entonces, estas variantes bueno, para empezar, las histonas del octámero se expresan únicamente en la fase S del ciclo celular. Entonces, cuando hay que replicar el DNA, pues estamos viendo que en realidad hay que replicar la cromatina, ¿no? Entonces, en la fase S, la expresión, me parece que los niveles de ARN mensajero suben como 50 veces, una cosa así, lo vamos a ver cuando veamos el tema de replicación del DNA. Los genes que codifican para las histonas se expresan únicamente en la fase S. Se termina de replicar y se silencian. En cambio, los genes que codifican para las variantes se expresan durante todas las fases del ciclo celular. Están disponibles durante todo el ciclo. Y se van a reemplazar a la original. Por ejemplo, la histona H3.3 va a reemplazar a la histona H3 cuando se requiera activar transcripción en algún punto. No es el único mecanismo de activación de la transcripción, pero es uno de varios. Y ahorita vamos a ver cómo se le hace. O sea, la célula tiene que tener un mecanismo para reemplazar la histona H3 por esta variante
en una región que esté aledaña a un gen que queramos transcribir. Ahora, cuando hay daño al DNA, la célula tiene una maquinaria molecular para remover la histona H2A original e insertar la H2AX. ¿Sale? Ahora, pues estas modificaciones en las histonas, pues ocurren por alguna razón y para que tengan alguna relevancia funcional, pues tienen que ser reconocidas específicamente por otras proteínas. Entonces aquí se muestra la trimetilación de una lisina, ¿verdad? Dijimos que la trimetilación era una de las modificaciones. Aquí está el nitrógeno del grupo amino, que originalmente tenía 3 hidrógenos, pues ya una metilasa. Yo creo que deben ser 3 metilasas, una la que pone el primero, otra el segundo y otra el tercero, pero la verdad no sé muy bien. Pero eso es lo más sensato, porque una enzima en el sitio activo debe de acomodar el sustrato, y la primera, pues no hay ningún metilo, y la última ya había 2, entonces yo creo que son enzimas distintas. Bueno, esta modificación se ha visto que es reconocida por un dominio específico que se llama PHD. Reconoce específicamente, y es de la histona H3 trimetilada en la lisina 4. Entonces se vuelve muy complejo porque hay que especificar el tipo de modificación, en qué posición está la lisina y en qué histona. Entonces aquí está en amarillo en el centro la lisina trimetilada y el dominio PHD es lo que se muestra aquí en bolitas, en volumen, y pueden ver cómo en el dominio hay una cavidad en donde embona esta modificación que es reconocida de forma específica. Acá a la derecha está otra representación, aquí en amarillo está la forma, la modificación, la trimetilación, pero se muestran, y esto es importante, las interacciones de los primeros 6 aminoácidos de la cola de histonas. Entonces, la lisina 4, pero entonces tenemos desde el original, desde el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vean cómo es esencial que tenga la trimetilación para embonar aquí, para unirse. Si no existe esta, no se une, no hay ninguna duda. Ahora, si existe esta modificación, se mete en la cavidad, se reconoce, se une fuertemente por aminoácidos de la cavidad, pero aparte, otras partes del dominio reconocen aminoácidos cerquita, vecinos a la lisina 4. Esto ocurre también con las fosforilaciones y otras modificaciones. Entonces, no solo se reconoce la modificación, sino vecinos, aminoácidos vecinos también. Estas rayitas rojas simbolizan puentes de hidrógeno. Entonces ahí vean cuántos hay. También noten que el aminoácido 1, en este caso, no es una metionina. Eso es importante. Durante el proceso de síntesis de proteínas en el ribosoma se requiere que siempre inicie con una metionina. Recién sintetizada una proteína, su aminoácido 1 es una metionina. Pero muy frecuentemente esa metionina es removida. Y entonces queda como primer aminoácido el siguiente. En este caso era una alanina. Entonces aquí la alanina forma el extremo amino terminal
de la histona H3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, y así, cada modificación que se hace, tiene que haber una proteína que reconozca, que lea esa modificación. Si no, pues no tiene ningún significado, ¿no? Ahora, en esta y la siguiente, el mensaje es que estas modificaciones se reconocen. Se ha visto que hay proteínas grandes o bien complejos de varias proteínas en donde un dominio reconoce una modificación y otro reconoce otra modificación distinta, y solo cuando ocurren estas dos modificaciones se puede unir, ya sea la proteína o las varias proteínas. Y este es un ejemplo de ellos. Tenemos aquí un dominio rojo que reconoce una modificación y un dominio moradito o azul, ponían en el texto, que reconoce otra. Y solo cuando estén estas dos modificaciones se puede unir, si no, no. Si ocurre solo una o la otra, no se puede unir. El dominio rojo es el dominio de PHD, reconoce a la lisina 4 metilada en la histona H3. Y el dominio azul es un bromodominio, reconoce a la lisina 16 acetilada en la histona faltona H4. Pero el mensaje, más que los detalles y los números, es que estas dos modificaciones tienen que ocurrir de forma simultánea para que se reclute la proteína. En este caso, es un caso pues, real, verídico. Estamos hablando de este NURF, Nucleosome Remodeling Factor, que reconoce estas dos modificaciones a través de tener estos dos dominios. Y les digo, estos dos dominios pueden ser parte de una sola proteína grande, o bien pueden ser proteínas individuales que reconozcan cada una un dominio, pero que se unan entre sí. Aquí es medio nucleosoma. Entonces, y creo que en verdecito se veía las colas de las histonas. Entonces, así es como se ha visto que funcionan. Entonces, estamos hablando aquí de los lectores de las modificaciones. Entonces, existen complejos lectores de combinaciones de modificaciones específicas. Entonces, aquí está ilustrando un complejo lector, digamos, donde cada uno de estos componentes reconoce. Este es un ejemplo nada más. Aquí son 1, 2, 3, 4 proteínas chiquitas unidas a una proteína scaffold. Siempre se me olvida cuál es el nombre. Pero en fin, una sola proteína que recluta a todas, las organiza. Entonces esto funciona como una unidad, un complejo lector, que va a ser reclutado a la cromatina solamente si cada una de las 4 proteínas tiene, más bien si en la cromatina han ocurrido cada una de las 4 modificaciones que reconocen cada una de estas. Ahora, les digo, ¿qué chiste tiene que se una esta proteína? ¿Qué hace? Pues como que no hace gran cosa. Lo que hace es unirse específicamente y lo bueno viene después. Forma una superficie de unión y reclutamiento para
otros complejos proteicos que tienen ahora sí actividades catalíticas y sitios de unión adicionales, ¿no? Y se unen estas otras cosas. ¿Okay? ¿Tiene sentido? Sí, entonces son varios niveles, ¿no? O sea, primero tienen que ocurrir varias modificaciones en la cromatina de forma simultánea. Esto recluta un complejo lector que a su vez recluta ahora sí a las proteínas que van a tener actividades catalíticas. Y bueno, pues es un poquito lo que les decía antes de que es un campo muy activo de investigación. Ha tenido un boom muy recientemente, esto de la epigenética, y dado que hay muchos sitios que se pueden modificar, aquí estamos hablando solo de una de las histonas, que se puede modificar de diferentes maneras en diferentes aminoácidos. Entonces piensen en la combinatoria, pues es muy alta y pues hasta el momento el significado fisiológico de algunas de estas combinaciones se conoce en pocos casos, ¿no? Y como para bien o para mal, lo que se reconoce es combinación de modificaciones, pues eso lo hace más complejo. Y acá está un ejemplo en donde el complejo lector, el NURF en este caso, reconoce una modificación en una histona, pero, y otra modificación en otra histona. Sabemos que están formando parte del nucleosoma. Aquí ya no se los menciono, pero es nada más medio nucleosoma por claridad, pero pues es lo mismo que hemos venido viendo. Bueno. Y luego, bueno, esto es obvio, pero, o sea, la metilación en diferentes lisinas de H3 tienen diferentes significados. Si se metila la lisina H9, lo que significa, entre comillas lo ponen aquí, es formación de heterocromatina, silenciamiento génico. Ahora, si esa lisina 9 se acetila y también se trimetila la lisina 4, pues eso significa que el gen se va a expresar. O bien, si se trimetila la lisina 27, pues significa silenciamiento génico. Hay un complejo represivo famoso que se llama Polycomp. Es complejo de muchas proteínas que tiene ese conocido efecto de formar heterocromatina. Les decía que las modificaciones de histonas, por ejemplo, la formación de heterocromatina se propaga, es muy interesante. Entonces, cuando hay puede propagarse una histona, que es la que escribe la modificación, la que hace la señal, recluta a una proteína. Esta modificación sirve como punto de unión a esta proteína. Y esta lectora vuelve a reclutar al mismo, y entonces así se va, y entonces se recluta y modifica, y así se va propagando. Entonces, por eso tiene que haber esas barreras, esas secuencias barreras a la propagación de estas modificaciones para impedir que pues, todo un cromosoma sufra una misma modificación. Y aquí está justamente esto, ¿no? Entonces aquí está, o aquí remarcan una proteína
pero se conocen varias secuencias a nivel DNA que funcionan como barrera. Ahora, ¿cómo funcionan esas secuencias? Pues reclutando a esta proteína. Hay diferentes mecanismos, ¿no? Esta proteína se recluta al poro nuclear y entonces ya impide que la que se pegó aquí pueda modificar el nucleosoma vecino. Este es otro mecanismo y este es otro. Para evitar que se propague sin control. Permítanme un minuto y regreso. Bueno, miren, vamos, este es un ejemplo bien conocido de la importancia de la existencia de una variante de la histona H3. Entonces, en el nucleosoma normal, pues tenemos el octámero de histonas con la H3 clásica. Una variante de la H3 es esta proteína, SEMP-A. Es una, recibe ese nombre porque esta variante se reemplaza a la histona H3 en el centrómero. Entonces, en levadura, es un organismo eucariota, pero muy sencillo, unicelular, 145 nucleótidos es suficiente para funcionar como centrómero. Entonces dijimos que en alrededor de un octámero se enrollan 147 nucleótidos. Entonces pues, prácticamente es un nucleosoma funciona como centrómero, lo cual es un poco ridículo cuando comparamos con humanos. Son cientos de miles de nucleótidos. Y en humanos no parece haber una secuencia de DNA específica como ocurre aquí en levadura. Entonces, en levadura es cuando la histona H3 se reemplaza por esta variante SEMP-A, así se llama en diversos organismos. Entonces, ese nucleosoma, alrededor de ese nucleosoma y no de otros, se ensambla el cinetocoro. El cinetocoro son todas estas proteínas, son un número grande de proteínas que van a formar, les decía, el sitio de unión a los microtúbulos para que
en anafase, en mitosis, se jale el microtúbulo, jale un cromosoma hacia un lado, una cromatida hermana hacia un extremo de la célula y otra hacia el otro lado. Y entonces esta proteína sirve de punto de unión para ese complejo proteico que posteriormente va a ser el sitio de unión. En la hemadura todo es muy sencillo. Se une solo un microtúbulo por centrómero, por cinetocoro. En humanos todo está mucho más grande y se calcula que alrededor de 20 microtúbulos se unen a cada cromosoma. Y en humanos los centrómeros son pues diferentes a la levadura. Para empezar, son cientos de miles, les decía, es enorme. No hay una secuencia específica de nucleótidos, es DNA repetitivo, se llama DNA satélite alfa. Aquí está, digamos, abajo, tenemos el centrómero. Entonces aquí el centrómero es la parte rojita, tenemos material pericéntrica y es heterocromatina, por eso los estoy platicando ahorita. En verdecito aquí en curvo es el cinetocoro, ¿no? Todas las proteínas son muchas y luego los 20 microtúbulos que se unen. Y esta cromatina, la vez pasada o antepasada, ya no recuerdo, que les dije que la mitad de nuestro genoma era como aburrido y parecía no tener sentido, DNA altamente repetitivo. Bueno, pues este es un ejemplo en donde DNA repetitivo es de gran utilidad. Es un ejemplo de que el DNA repetitivo sí tiene una función. Entonces, aparte, el centrómero activo en rojo, está formado por una unidad de 171 nucleótidos, una secuencia rica en ATs, adenina, timina, que se repite miles de veces. Y ese cumple la función del centrómero, que es entonces donde se ensambla el cinetocoro y posteriormente se unen los microtúbulos. Y aquí nada más les comento un par de cosas más. Una es que obviamente tiene que haber un centrómero por cromosoma. Si hay más de uno, pues imagínense, unos microtúbulos jalan para un lado y otros para el otro y acabarían rompiendo el cromosoma. Pero algunos cromosomas tienen una segunda región. Se cree que durante la evolución se duplicó esta región y si sobrevive actualmente es porque perdió su función de alguna manera y ya no recluta el cinetocoro y los microtúbulos. Si fuera ese caso se romperían. Bueno. Ahora es muy curioso que se ha visto que regiones que eran de eucromatina a veces se pueden transformar en centrómeros, pero se llaman neocentrómeros. No se sabe cómo funcionan, pero el hecho de que haya estos, uno en cada 2000 humanos hay cromosomas adicionales, y esto es porque pues se generaron estos neocentrómeros que permiten jalar el cromosoma hacia una célula. Bueno, esto me gusta mucho de los centrómeros humanos y lo quitaron de la nueva versión de este libro. No entiendo por qué. Pero miren, en los centrómeros humanos, ya dijimos, son cientos de miles de nucleótidos, DNA satélite alfa, altamente repetitivo. Bueno, pues ahí hay una región, aquí en verde, en donde se reemplaza la histona H3
por la variante SEMP-A, que es justamente el tema que les estoy ahorita comunicando. Pero sí, es una región cortita. Y luego está flanqueada por una área de cromatina donde tiene la histona H3 normal. Pero está modificada con, se dimetila la lisina 4. Entonces, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Aquí está ilustrado. Y arriba se ilustra. Entonces, son regiones que van alternando. Una región donde sí se reemplazó la histona H3 por SEMPA en el nucleosoma, una región donde no ocurrió esto, pero la lisina 4 en la histona H3 se dimetiló y así van alternando. Entonces dice uno, qué cosa tan rara, ¿no? Pero lo bonito es que cuando se organiza de forma tridimensional, todas las regiones en donde se reemplazó la histona H3 clásica por la variante SEMP-A forman una superficie continua. Y todas las regiones en donde se modificó la lisina 4, se dimetiló en la histona H3, forman otra superficie. Entonces, esta me gusta mucho. Y entonces, es en esa región donde hay SEMP-A, donde se ensambla el cinetocor, simbolizado aquí por estas dos placas, placa interna, placa externa. Es muy complejo, hay un montón de proteínas que forman el cinetocor, que finalmente, les repito, es la superficie donde se van a unir los más o menos 20 microtúbulos para separar los cromosomas en dos. Entonces, les digo, este es un ejemplo muy bonito de la importancia funcional de una de las variantes de las histonas. Bueno, déjenme, ya les dije aquí, el estado de compactación de la cromatina se hereda en cada división celular. Entonces hay un mecanismo de formación de la heterocromatina y luego es heredable. Una vez que en desarrollo temprano se dice en una célula que cromosoma X se va a inactivar en las mujeres, cada célula que derive de esa va a tener el mismo cromosoma inactivado. Es algo impresionante. Bueno, creo que vamos a dejar, para no darlo así muy rápido, ya me quedan poquitas imágenes de esta presentación, pero para no darlo muy rápido, tal vez mañana tenga tiempo de compartirlas con ustedes. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Sí, doctor. Bueno, perfecto. Entonces mañana les tocaría a Mitzi, al equipo, Mitzi y su equipo presentar. Háganlo bonito para que se entiendan y todo el mundo léalo y haga su resumen para repasar este tema, como lo hemos venido repitiendo. Si pueden leer algo del capítulo 4, por ahí viene lo que les acabo de platicar, pues mejor. Y ya tienen el enlace para mañana también, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, profe. Bueno, pues muy bien. Pues aquí me despido, que tengan un buen día y nos vemos mañana. Igual, hasta mañana. Adiós, profe. Igualmente, Gracias. profe. Gracias. Adiós a todos.